Imagina por un momento que estás en una encrucijada de tu vida. Tienes que tomar una decisión importante, algo que puede cambiar el rumbo de tu futuro. En tu mente se cruzan pensamientos que parecen contradecirse. Unos te invitan a confiar, a dar un paso de fe, y otros te llenan de miedo, de dudas, de confusión. Te preguntas, ¿es Dios el que me está hablando? ¿O es mi propia mente? ¿Y si es el enemigo que quiere engañarme? Esta es una de las preguntas más comunes entre los cristianos: ¿cómo diferenciar la voz de Dios de la voz del enemigo? Y déjame decirte algo, tu vida espiritual depende de aprender a reconocer esa diferencia. Y antes de continuar, quiero invitarte a que si este tema despierta algo en tu corazón, te suscribas al canal, actives la campanita y le des like a este video. Aquí hablamos sin filtros del Evangelio, y juntos vamos a crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora sí, entremos de lleno al tema. La Biblia nos muestra que Dios habla de muchas maneras, a través de su palabra escrita, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, por medio de consejos sabios, de circunstancias e incluso de sueños o visiones. El problema es que el enemigo también quiere hablar, también quiere sembrar pensamientos, ideas y mentiras en nuestra mente para apartarnos de la voluntad de Dios. El apóstol Pedro lo dice claramente en 1 Pedro 5:8: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y una de sus armas favoritas es la confusión. 1. El tono de la voz de Dios vs. el tono de la voz del enemigo. Dios nunca habla desde la condenación, sino desde el amor. Su voz corrige, sí, pero siempre con ternura, como un padre que quiere lo mejor para sus hijos. Cuando Dios nos habla, incluso cuando nos muestra nuestro pecado, lo hace para levantarnos, para restaurarnos y acercarnos más a Él. En cambio, la voz del enemigo se caracteriza por la acusación, el peso, la culpa que aplasta. Satanás es llamado el acusador de los hermanos en Apocalipsis 12:10. Si una voz interior te está hundiendo en la desesperanza, en la vergüenza sin salida, puedes estar seguro de que no viene de Dios. 2. La claridad de Dios vs. la confusión del enemigo. Dios es un Dios de orden, no de confusión. 1 Corintios 14:33. Su voz trae paz, incluso cuando nos pide obediencia en algo difícil. La voz de Dios puede desafiar, puede incomodar, pero nunca deja el corazón en caos. En cambio, la voz del enemigo suele traer duda constante, pensamientos repetitivos que nunca encuentran descanso, inquietud y temor. Esa es una marca clara para distinguirlo. 3. La voz de Dios siempre está en armonía con su palabra. Este punto es clave. Dios nunca se contradice a sí mismo. Si algo que escuchas, sientes o piensas va en contra de lo que dice la Biblia, eso no viene de Dios. El Espíritu Santo jamás te va a guiar hacia algo que contradiga la palabra que Él mismo inspiró. Por ejemplo, si escuchas una voz que te dice que te vengues de alguien, o que tomes un camino de pecado, porque nadie se va a enterar, puedes estar seguro de que esa voz no viene de Dios. Jesús mismo, en su tentación en el desierto, Mateo 4, nos mostró que la mejor forma de discernir es usar la palabra. Escrito está. 4. La dirección hacia donde te lleva cada voz. La voz de Dios siempre te acerca a Él, aunque al principio te confronte. Te lleva hacia la santidad, hacia la esperanza, hacia el amor y la verdad. La voz del enemigo, en cambio, te aparta de Dios, te lleva al aislamiento, al pecado, a la desobediencia. Una forma práctica de discernir es preguntarte: ¿esto que escucho me acerca más a Cristo o me aleja de Él? 5.
La paz como sello del Espíritu Santo. Colosenses 3:15 nos enseña, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Uno de los frutos más claros de la voz de Dios es la paz, no una paz superficial, sino esa tranquilidad profunda que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Cuando Dios habla, incluso si nos pide algo difícil, hay un testimonio interno del Espíritu que confirma su dirección. La voz del enemigo, en cambio, nunca trae esa paz, sino ansiedad, urgencia sin sentido, temor y caos interior. 6. Ejemplos prácticos de cómo reconocer la diferencia. Pensemos en un joven que está considerando un trabajo, donde sabe que tendría que comprometer sus valores. Escucha una voz que le dice, nadie se va a dar cuenta, aprovecha, esta es tu oportunidad. Esa voz suena atractiva, pero contradice la palabra de Dios. Por otro lado, puede escuchar en su corazón, confía en mí, yo abriré una puerta justa para ti, no comprometas tu fe. Esa es la voz de Dios, que llama a la integridad. Otro ejemplo, cuando caes en pecado. La voz de Dios dice, ven, arrepiéntete, yo te perdono, quiero restaurarte. La voz del enemigo dice, eres un fracaso, Dios ya no puede usarte, no hay esperanza para ti. ¿Notas la diferencia? 7. El entrenamiento espiritual es necesario. Reconocer la voz de Dios no es algo que se logra de un día para otro. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Es una relación que se va cultivando. Entre más tiempo pases en oración, en la lectura de la Biblia, en comunión con Dios, más fácil será identificar su voz. Es como cuando reconoces la voz de alguien cercano por teléfono, no necesitas que se presente, porque ya lo conoces. Asimismo ocurre con el Señor. El enemigo, en cambio, siempre intentará imitar, siempre querrá disfrazarse. Pablo nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Por eso es vital estar llenos del Espíritu y fundamentados en la palabra. Hemos recorrido un tema vital en la vida cristiana, aprender a distinguir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Porque la verdad es que cada día, a cada instante, somos bombardeados con pensamientos, emociones, sugerencias y mensajes que intentan influir en nuestras decisiones. Y en medio de todo ese ruido, la pregunta es, ¿qué voz vamos a seguir? La Biblia nos enseña que hay 3 fuentes principales de pensamientos en nuestra mente. 1. La voz de Dios, que siempre guía, edifica, fortalece y nos recuerda su verdad. 2. La voz del enemigo, que busca engañar, robar, matar y destruir. 3. Nuestra propia voz, que muchas veces se mezcla con deseos, emociones y experiencias. Y aquí está el punto clave. Si no aprendemos a diferenciar esas voces, fácilmente podemos caer en el engaño. El enemigo es astuto, no se presenta siempre de manera evidente. Muchas veces se disfraza, intenta imitar la voz de Dios o usa la duda para debilitarnos. Recordemos que desde el huerto del Edén, su estrategia fue la misma, con que Dios les ha dicho. Es decir, sembrar duda en lo que Dios ya había establecido. Y hasta el día de hoy, esa sigue siendo una de sus armas más efectivas, poner en tela de juicio lo que Dios ya habló sobre tu vida. Por eso, es tan importante tener como base inamovible la palabra de Dios. Ella es el filtro perfecto para discernir. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, respondió al enemigo con un escrito está. Y si el Hijo de Dios enfrentó al adversario con la Escritura, cuanto más nosotros necesitamos conocerla y usarla como espada.
Diferencias clave entre la voz de Dios y la del enemigo. La voz del enemigo siempre trae confusión, condenación y desesperanza. Te recordará tus errores, te dirá que no eres digno, que no puedes, que no tienes futuro. Es la voz que paraliza, que divide, que apaga tu fe. Es la voz que empuja al desánimo y que siempre cuestiona el amor de Dios. En cambio, la voz de Dios nunca contradice su palabra. Él habla con amor, con autoridad, con verdad. La voz de Dios puede corregirte, sí, pero siempre con un propósito redentor, jamás con condenación. Cuando Dios nos confronta, lo hace para restaurar. Cuando el enemigo nos acusa, lo hace para destruir. Y aquí radica la gran diferencia. La voz de Dios siempre te acerca más a Él, la voz del enemigo siempre intenta alejarte. ¿Cómo entrenar el oído espiritual? Escuchar la voz de Dios no es un privilegio de unos pocos, es el derecho de todos los hijos de Dios. Jesús lo dejó claro: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10:27. Si eres parte de su rebaño, entonces Él ya te está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando? Para escuchar, necesitamos tiempo en oración, no una oración rápida, sino una conversación genuina, donde también guardamos silencio para oír lo que Él quiere decir. Lectura de la palabra. La Biblia es la voz escrita de Dios. Cuando la lees con un corazón abierto, el Espíritu Santo la hace viva y actual para tu situación. Sensibilidad al Espíritu Santo. Él es quien nos recuerda las palabras de Jesús, quien nos convence, nos guía y nos revela la voluntad de Dios. Obediencia constante. Cuanto más obedecemos lo que Dios ya nos ha hablado, más clara se vuelve su voz en nuestra vida. Es como una relación humana. Entre más tiempo pasamos con alguien, más fácil nos resulta reconocer su voz. Lo mismo pasa con Dios. Entre más nos acercamos a Él, más distinguimos su voz en medio del ruido. El campo de batalla de la mente. No podemos olvidar que una de las mayores batallas espirituales se libra en la mente. El enemigo lanza pensamientos para minar nuestra fe, para distraernos, para desviarnos. Pero Pablo nos recuerda en 2 Corintios 10:5 que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, no todo lo que pasa por nuestra mente merece quedarse allí. Tenemos la autoridad en Cristo para filtrar, desechar y sujetar cada pensamiento a la verdad de Dios. Y esto es crucial, porque lo que escuchamos y aceptamos como verdad termina influyendo en nuestras emociones y decisiones. Si damos lugar a la voz equivocada, terminaremos caminando en dirección equivocada. Pero si damos lugar a la voz de Dios, nuestra vida caminará en el centro de su voluntad. Un llamado a la acción. Hoy quiero invitarte a que seas intencional en entrenar tu oído espiritual. Que decidas, a partir de ahora, vivir más atento a la voz de tu Padre Celestial que al ruido del mundo. Cuando sientas que una voz interna te habla, hazte estas 3 preguntas. 1. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? 2. ¿Me da paz o me llena de temor y condenación? 3. ¿Me acerca más a Dios o me aleja de Él? Si la respuesta es clara, sabrás a quién escuchar. Y si aún hay duda, espera en oración. Dios no es un Dios de confusión, y si es Él quien habla, confirmará su palabra. Recuerda, no toda voz que suena espiritual viene de Dios. No todo pensamiento positivo es la voz de Dios. Y no toda emoción intensa significa dirección divina. Por eso, necesitamos su espíritu, su palabra y una vida constante en comunión con Él. Palabras finales. En medio de un mundo lleno de voces, mensajes y distracciones, la voz que más necesitas escuchar es la de tu Creador.
Es la voz que te recuerda quién eres en Cristo, la voz que te dice no temas, la voz que te asegura que nunca estarás solo. Es la voz que te guía hacia vida eterna. El enemigo puede gritar, pero Dios habla con suavidad y firmeza. La pregunta es, ¿a quién vas a prestar atención? Hoy te animo a tomar una decisión. Cierra la puerta a las voces de condenación, de miedo y de mentira. Llénate de la palabra, busca su presencia y abre tu corazón al Espíritu Santo. Porque si aprendes a reconocer la voz de Dios, caminarás con seguridad, vencerás al enemigo y vivirás en el propósito que Él diseñó para ti. Que a partir de hoy tu oración sea: Señor, enséñame a escuchar tu voz y a obedecerte por encima de todas las demás voces. Y verás cómo tu vida cambia radicalmente, porque nada se compara con ser guiado por la voz de tu pastor.